Tal hermanos? Muy buenas tardes, les saluda su hermano Franklin Aragón y este es su canal Apologética San Juan 23. En este video vengo con un tema dándole respuesta a la predicadora protestante Mayelis sobre si es la Iglesia Católica verdaderamente la Iglesia que Cristo fundó. En el primer punto que le vamos a dar respuesta es en el punto que ella dice que la Iglesia de Cristo es la Iglesia de los que son bautizados. Y es verdad, nosotros conocemos que la Iglesia de Cristo, nosotros sabemos que esa Iglesia es la Iglesia Católica, porque nos dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, no es su club de fans. Si nosotros nos vamos a analizar a las distintas iglesias protestantes, cada una de esas iglesias viene a ser un club de fans de Cristo, pero la iglesia de Cristo no es un club de fans. La iglesia de Cristo es su cuerpo y por lo tanto, según la Escritura, según la Biblia, nos dice que esa iglesia, ese cuerpo de Cristo debe perseverar en la unidad. Y nosotros sabemos que las iglesias protestantes no perseveran en la unidad. Lo que una iglesia protestante le va a enseñar, la otra iglesia no la enseña. Y nosotros estamos seguros de que nuestra Santa Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo porque tiene ese punto, esa base en la que Cristo nos dejó, la unidad. Para saber eso, está en la Escritura. Efesios capítulo 4, versículo 3, nos dice: manténganse entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. La Iglesia de Cristo persevera desde que Cristo la dejó fundando, persevera en la unidad del Espíritu. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, nos dice, San Pablo nos dice: hermanos, les ruego que terminen con las divisiones, que tengan todos un mismo pensar y un mismo actuar. Es decir, esa es la iglesia de Cristo, la iglesia que persevera en la unidad, la iglesia que no tiene divisiones, la iglesia que desde que Cristo la dejó fundando es su cuerpo místico, su cuerpo en la unidad del Espíritu, no divisiones, no simples clubs de fans que unos creen una cosa, otros creen otra cosa, sino la unidad. En otro de sus puntos, en el punto 4 de su video, ella dice que un ejemplo de la iglesia de Cristo es aquella que ayuna, pero yo no vengo a refutarle la parte del ayuno, porque yo también estoy de acuerdo en esa parte. La parte que yo quiero hacerle énfasis es en la parte en la que ella dice: muchas iglesias han dejado de ayunar, muchas iglesias. Ahora yo le pregunto a Mayelis: ¿cuántas iglesias dejó fundando Cristo? A lo largo de todo su video, ella dice: muchas iglesias esto, muchas iglesias esto otro, muchas iglesias se han alejado del Evangelio. Ahora yo pregunto, ¿cuántas iglesias fundó Cristo? En Mateo capítulo 16, versículo 18, dice: y por tanto, Jesús le dice a Pedro: y por tanto yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no podrán contra ella. Mi iglesia, la iglesia de Jesús, porque la iglesia que está en la esquina, la iglesia que está al otro lado de la calle, es la iglesia del pastor, la iglesia que el pastor fundó a partir de la reforma de Martín Lutero, mal llamada reforma. Esa no es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia del pastor. La iglesia de Cristo es una. Es por eso que dice Jesús: sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Jesús le dice mía, de nadie más, porque él sabe que habrá otras iglesias fundadas por hombres, pero esas no serán la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo viene siendo ya fundada desde hace 2000 años.
Y pues si nos vamos al caso de las iglesias protestantes, no son 2 ni 3 iglesias, sino sabemos en cuántas iglesias se ha dividido el protestantismo en tan solo 500 años. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo está en la iglesia, porque esa iglesia de Cristo perseverará en la unidad de ese Espíritu. Y si el Espíritu Santo no está en esa iglesia, ya sabemos lo que les pasó a los protestantes, que no se ponen de acuerdo en su doctrina. El otro punto que quiero analizar es el punto en el que ella dice que la iglesia de Cristo es aquella que bautiza en el nombre de Jesús. Pero lo que ella no sabe es que en el nombre de Jesús, cuando aparece esa parte en la Biblia, bauticen en el nombre del Señor Jesús, es la autoridad para bautizar, la autoridad de Cristo, en el nombre de Cristo, quien da la autoridad para bautizar. Pero no es en el nombre del Señor Jesús la fórmula. La fórmula aparece bien explícita en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde nos dice: y les dijo Jesús a los apóstoles: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Esa es la fórmula para el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula del bautismo válido, en la que cada bautizado será miembro de la iglesia. Y el último punto que vamos a analizar es en el punto en el que ella nombra la idolatría. Verdaderamente me puedo dar cuenta que ella no está bien adoctrinada en su iglesia, porque ella sabe que la idolatría no es tener simples imágenes o tener imágenes en la iglesia como nosotros los católicos las tenemos. Ella sabe que la idolatría es tener otros dioses o dar lugar a cualquier otra cosa, ponerle en el lugar que solamente le pertenece a Dios. Ella no analizó en este video nada contra la Iglesia Católica tratando de argumentar, por lo que yo tampoco voy a argumentar contra lo que ella dijo. Simple y sencillamente yo sé que ella sabe que la idolatría es adorar falsos dioses, poner cualquier cosa que no sea Dios en el lugar del verdadero Dios. Ese ha sido el análisis de los puntos que hemos hecho respondiendo a los argumentos de esta hermana predicadora protestante Mayelis. Y pues que sea de gran bendición cada punto, cada palabra, que la palabra sea de bendición para que ganemos muchas almas para el reino de los cielos. Amén.